Vamos. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Nuestra presentación es sobre el método Opera, método que difunde nuestro profesor y que él le ha dado la fuerza y lo ha sacado a flote. El método Opera consta de 12 pasos que, bueno, cada uno tiene un propósito, por decirlo, y nosotros vamos a presentar sobre los indicadores que nos ayudan a cumplir la acción de cada paso. La primera etapa se llama pregunta. Y el primer paso sería el interés enfocado en el fenómeno. Generalmente un fenómeno es cualquier asunto, cualquier situación que uno quiera analizar. ¿Bien? El primer indicador que nosotros colocamos es la intención. Intención en el sentido de que uno debe tener un para qué. Debe existir un para qué al estudiar un asunto o analizarlo. ¿Bien? El segundo indicador sería voluntad. Voluntad porque debemos ser capaces de comenzar el estudio y llegar al final. ¿Vamos a ser capaces de lograr eso? El tercer indicador que colocamos sería apertura de mente. No podemos llegar ni analizar y estudiar algo quedándonos con nuestras propias ideas, teniendo nuestros propios pensamientos. Debemos ser capaces de superar nuestros paradigmas y cualquier idea preconcebida que tengamos del tema. ¿Bien? Lo que nos lleva a la aproximación al fenómeno. En este caso, la aproximación al fenómeno tiene que ver con que nosotros debemos tener un conocimiento previo. No podemos llegar y estudiar cualquier tema si no tenemos idea de lo que significa. Y el último indicador que colocamos en el primer paso sería metodología. Obviamente estamos trabajando con el método Opera, sin embargo tiene que existir una metodología, una especie de organización nuestra que nos lleve a estudiar, a analizar bien el fenómeno. El segundo paso sería el interés enfocado en el problema. Y el primer indicador sería la crítica. Tenemos que ser capaces de ser críticos, ser capaces de identificar un problema y al identificar lo que sea un problema que despierte interés, que sea despierte interés en el resto y en nosotros mismos, obviamente. El segundo indicador sería la hipótesis. Cuando llegamos a estudiar un asunto, debemos tener ya tenemos una cierta aproximación al tema. En este caso deberíamos tener ¿cómo decirlo? Una especie de explicación previa, una especie de posible solución al asunto que estamos viendo. En el indicador del intelecto se refiere nuevamente a que debemos ser capaces de que nuestro intelecto esté al servicio de la investigación que estamos haciendo, del asunto que estamos revisando. Eso pueden ser fuentes de información, cosas que nos aporten en la parte intelectual. El cuarto indicador sería corazón. Eso tiene que ver con el sentimiento verdadero. ¿Bien? En ese sentido, que realmente estemos motivados con lo que estamos haciendo. No vamos a llegar al final, no vamos a ser perseverantes si no existe una razón o una motivación interna. Pensamiento abstracto tiene que ver con que la solución o el análisis que estamos haciendo del asunto no necesariamente es algo común. Puede ser algo que despierte la creatividad de las personas, algo que realmente nos haga pensar, nos haga cranearnos. ¿Bien? El paso 3 es el interés enfocado en la pregunta. Y el primer indicador sería acción. Debemos ser capaces de actuar. Una vez que ya tenemos el problema identificado, también debe existir en nosotros la capacidad de imaginar un proyecto. ¿Bien? Imaginar una pregunta, algo que va a surgir en nosotros. Un proyecto puede ser algo de ese tipo. Y lo primero es la acción, en el sentido de que debemos ser capaces de actuar y llevar a cabo eso que nos estamos planteando. ¿Bien? El segundo indicador sería proyección.
debemos ser capaces de proyectarnos a futuro y en el momento presente, con lo que nos estamos planteando. El tercer indicador sería claridad. Nuestro planteamiento debe ser claro, conciso y preciso. O sea, no puede ser algo ambiguo, no puede ser algo que los demás entiendan, que sea digamos, también que nos haga sentido a nosotros. Mientras más claro sea, más fácil va a ser de llevarse a cabo. También debe tener sentido. O sea, toda la investigación que hicimos, todo el asunto que revisamos, debe ser, con nuestro planteamiento, debe ser capaz de ser homogéneo. No podemos desviarnos y irnos hacia otro lado. ¿Bien? Y el quinto indicador sería la confianza. La confianza porque me hago el planteamiento, lo llevo a cabo y me lanzo al vacío. Soy capaz de confiar de que va a resultar y soy perseverante hasta el final. Eso sería la primera etapa. Ahora comenzamos con la segunda etapa, que sería la estructura, donde el paso 4, que es expirar tiempo, donde necesitamos concentración, ya que necesitamos estar 100% concentrados para poder organizarnos y poder estudiar todo lo que acontece en el proceso. Necesitamos orden, como ya dije anteriormente, organización para poder ordenar todo el proceso y estructurarse. Necesitamos autocontrol y disciplina, ya que así podemos lograr un estudio eficiente. Necesitamos comodidad, ya que siempre se necesita estar cómodo al estudiar y así lograr el objetivo eficientemente. Necesitamos voluntad, ya que los motivos que se tengan al estudiar son decisivos. Luego seguimos con el paso 5, que es mandar la pentaescala relaciones. En este paso necesitamos decisión para poder elegir un momento en el cual trabajar. Necesitamos claridad en el modo de resolver el nivel elegido y en las cuales son las relaciones que establece con los otros elementos. Necesitamos ingenio, ya que para complementar las relaciones, al mismo tiempo necesitamos ingenio. Necesitamos también concisión, ya que lo que se refiere a precisar las 5 vibraciones de relaciones que el fenómeno establece con su medio. Y organización en el orden según la concomitancia de desarrollo de las relaciones. Luego vamos con el último paso, que es el 6, que es la pirámide con los componentes. Aquí necesitamos diferir. Para poder diferenciar, se necesita diferir en cada paso según los elementos que componen al fenómeno. También necesitamos reconocer. Si se quiere revisar la finalidad, necesitamos reconocer cada cosa de otra. Y necesitamos ser analíticos, ya que necesitamos esto para detallar y describir la función, los componentes y las microrelaciones. También necesitamos certeza para poder aclarar cómo se va a resolver la situación actual, y necesitamos una visión futura, ya que sirve para la preparación de la condición para avanzar al siguiente paso. La tercera etapa del ecosistema de respuesta. El paso 7 es revisar qué se ha hecho. El primer indicador que hemos dicho es examinar. A esto nos referimos que tenemos que examinar todos los pasos que hemos realizado del 1 a 6 y verificar cómo vamos. También el otro indicador es sintetizar. Tenemos que hacer un resumen respecto de todos los pasos que vamos abordando los más importantes que hemos realizado. También incorporar información, ya que el resumen nos va a ayudar a ver lo que nos faltó en los pasos anteriores. También evitar errores para eliminar los errores que hemos cometido en los pasos anteriores, y una perspectiva nueva, porque vamos a tener otro punto de vista con la información nueva que hemos adquirido. El paso 8 es encontrar respuestas. El primer indicador fue analizar. Tenemos que analizar que la respuesta con la pregunta sean adecuadas para la situación. También tenemos que formular lluvia de ideas para que tengamos las mejores respuestas de los problemas que hemos planteado. También tenemos la cuestión de investigar. Tenemos que saber si el planteamiento nos puede servir a futuro. También tenemos que ser originalidad, ya que no podemos copiar, no sería lo adecuado copiar una idea. Y también analizar, eso
paso 9 era claridad, que era tener claro el propósito que hemos tenido. El paso 9, que es nuevas proposiciones y leyes generales, un indicador, nuevas preguntas. Tenemos que plantearnos nuevas preguntas para empezar a mejorar nuestra información. También tenemos que seleccionar. Tenemos que elegir las mejores preguntas y respuestas que hemos planteado de todos los pasos. También tenemos que innovar, tenemos que sacar nuevas ideas, tenemos que hacer la abstracción, que tenemos que la información que hemos planteado se incorpore a la sociedad que estamos viviendo, y también tenemos que analizar lo que se pueda proyectar hacia el futuro y tener claridad que se pueda comprender la información. Bueno, luego viene la etapa de aplicación, donde encontramos el paso 10, que es la viabilidad. ¿Cómo nos damos cuenta de la viabilidad? Con los indicadores de que sea útil, ya que debe satisfacer las necesidades, que debe ser sustentable, porque esto refiere a la capacidad de mantener en pie el proyecto considerando los gastos adecuados, y también debe estar disponible para, o sea, los elementos necesarios para el proyecto deben estar disponibles. Luego viene el paso 11, que es diseño e implementación, donde nos damos cuenta nos damos cuenta de este paso con los indicadores de cuadratura, producto, diseño previo, diseño concreto, ya que el trabajo debe ser realizado de la forma más detallada posible, de forma muy estructurada y con dedicación. Además, debemos considerar que el proyecto debe ser atractivo para la actualidad. Luego viene el paso 12, que es la operación autónoma. Refiere a que esto debe ser incorporable en hábitos de la vida cotidiana, debe ser aceptable por la sociedad, debe ser colaborativo con los demás, debe ser vivible en el medio ambiente y la sociedad, y autodisponible en energía y tiempo. Bueno, ya como forma de conclusión, ¿qué nos otorga el método OPERA? El método OPERA, como forma de medición, nos ayuda a ordenar la forma en que desarrollamos nuestra posible solución a un problema o fenómeno. Además, que en este método se intenta tomar en cuenta todas nuestras variables involucradas que inciden en nuestro problema o fenómeno, por lo que podemos asegurar que nuestra solución va a ser la más adecuada posible.